Hasta este momento, el gobierno nacional, una vez que ha logrado concretar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, anunció de inmediato otro diálogo. Esta vez se llama Acuerdo Nacional. Y ese Acuerdo Nacional busca de varias formas lograr un resultado de acercamiento. Al menos con el sector empresarial ya lo han tenido, ¿no? Para ellos el beneficio es inmenso, pues 4.500 millones de dólares de perdón de deudas, multas y remisión de las mismas. Digo, pero para el resto, ¿qué? Hay un sector que frecuentemente trabaja muy en silencio, no dice mucho, pero reclama su papel frente a la sociedad, y digo, se trata del mediano y el pequeño empresario, que hace todo tipo de gestión, transacción, presencia, y no es precisamente tomado en cuenta. Digo, por favor, ¿hasta qué punto en todo este proceso, nuevo proceso de diálogo, tiene algo que decir el mediano y el pequeño empresario? Cristian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Empresa, de la Pequeña y Mediana Empresa, nos acompaña a través de este espacio informativo. Está llegando. Sé que está atrapado en el túnel Guayasamín, un accidente lo impide, pero no dejamos de recibir el concepto de Cristian Cisneros en esta radio ciudadana, en este primer medio ciudadano, Ecuador Inmediato. ¿Cómo estamos, Cristian? ¿Está usted ahí? Estimado Francisco, mucho gusto, buen día, estoy aquí ya, en la radio. Ah, ¿está llegando? Ah, qué bueno. Sí, ya estoy aquí. Entonces pásele, como dicen los mexicanos, pásele a lo barrido. Gracias. Véngase, sí. A ver si ya lo reciben. Hasta tanto voy a dar mayores referencias de lo que estoy diciendo. De los puntos más importantes que uno puede encontrar, está precisamente ese, el de tomar en cuenta solamente al gran empresariado. El gran empresariado ecuatoriano, el que tiene vocería propia, es muy bien recibido en los sectores de los grandes medios de comunicación. Eso de grandes es una ironía también, ¿no? Verán que me refiero con ironía al tema. Sí, porque podrán ser altos, pero grandes no creo que sean. En fin, altos además porque andan en las nubes. Pero el hecho cierto es que yo no sé si le tomaron en cuenta o no al sector de la mediana y la pequeña empresa. ¿Tienen algo que decir frente al acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Van a acudir al gran acuerdo nacional convocado por el señor vicepresidente ahora? Cristian Cisneros, ya tenerlo en casa siempre es un honor. Gracias, estimado Francisco. Y bueno, más que los tráficos, las inseguridades que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué le pasó? Hay asaltos y hay vainas en todas las zonas, y hay que ir con más cuidado que antes. Y eso también es producto de lo que estamos viviendo. Ajá. Se preguntan, van a hacer un diagnóstico, veía yo solamente en las noticias, en algún canal, sobre los problemas o por qué está ocasionándose las inseguridades en el país. Gran parte de eso es el nivel de desempleo que estamos viviendo. Uno. Segundo, los procesos de migración que no están controlados. O sea, dos. Y tercero, evidentemente que no hay un control, digamos, exhaustivo ni tampoco firme de la policía ni de las instituciones de gobierno. Entonces, bueno, en general las inseguridades, que espero que eso se vaya solucionando. Respecto a su inquietud, creo que es claro, ¿no? Nosotros participamos en un diálogo al inicio del gobierno hace 2 años, creo. Con el presidente, sí, recuerdo. Este diálogo fue convocado para tener acuerdos nacionales. Después se descubrieron varios acuerdos por la gobernabilidad, por el trabajo, por el emprendimiento, y volvemos a una fórmula en donde se pretende seguir dialogando. Pero perdón, ¿qué pasó con los primeros? Bueno, le resumo, ¿no? Son 1.500 participantes, líderes gremiales de asociaciones, etcétera, productivos, a nivel de las 19 provincias del país. Se articularon 1.400 propuestas, de esas fueron de alguna forma resumidas 180, de esas 180 se entregaron al gobierno, y de esas 2 se incluyeron en la famosa ley de fomento productivo, con beneficio al segmento que estamos nosotros representando, medianamente. Es decir,
Y el resto de temas que hemos venido mencionando, inclusive el Ministerio de Industrias en su momento hizo un portal o un intento de un portal web que tampoco funciona. Y de manera paralela, de alguna forma, a los sistemas de información del gobierno. Pero lo que quiere decirnos es que mucho diálogo, poca concreción. Y lamentablemente en eso nos Pero no me hemos digan que venido. no tuvieron resultados. Nosotros como pymes, no. Pero El si segmento les eximieron empresarial- las deudas, pero si perdonaron las multas, por pero supuesto. si eliminaron o remisionaron los tributos. Bueno, señor, yo Claro. me imagino que ustedes también son los grandes beneficiarios. Nosotros ¿O somos no? beneficiarios en número, mi estimado Francisco, en número, es decir, A ver, acláreme eso. ¿En número o en monto? no, en número. El 95% del tejido empresarial somos pymes. Ya. Entonces, claro, si hacen una ley de remisión de multas de intereses, evidentemente que beneficia al 95%, es decir, a mucha gente, Ya. poco monto. ¿Cuánto Mucha fue lo gente y que se poco logró monto. en perdones a ustedes? Nosotros no avanzamos, no superamos unas cifras, digamos, ¿De los 4.500 millones? 20, 30 millones de dólares, creo que No no puede es más. ser. A nuestro segmento, ¿no? Al que nosotros representamos. Entiendo que el gobierno tiene información cruzada en donde va a decir que ha sido mucho más, pero Y de los 4.270 eso es millones un restantes, segmento, es un segmento que está claramente identificado. El otro día escuchaba en una de las versiones en la fraterna Radio Democracia al economista Marco Flores Troncoso. Marco Flores es del Foro de Economistas del país, ex ministro de Finanzas, que reclamaba con dureza esa cifra y decía, no es posible que de esos 4.500 millones el mayor beneficiario sean 20 grupos económicos. Sí, no, de hecho, 20 grupos económicos se llevaron los 4.270 millones. sí. De hecho está Oiga, claramente ¿esa cifra es tan identificado. cierta? Sí, yo creo que debe estar muy aproximado a eso, la verdad que Entonces, eh, perdonen, pero eso es... se trabajó para una agenda, digamos, en donde se consideró que eso iba a fortalecer o dinamizar la economía del país, Francisco. Ya. O sea, dijeron, ok, vamos a perdonar estas deudas, les vamos a dinamizar, les vamos a dar liquidez, pero a cambio de eso, ese segmento tiene que responder con inversiones. Entonces, dijeron, ok, los contratos de inversión, como no llegaban, ahora vamos a bajar el riesgo país. Y para bajar el riesgo país tuvieron que comprometer temas con el Fondo Monetario, que son los mismos. Es decir, nos prestamos dinero y le digo, vea, ha bajado su riesgo porque usted es mi amigo, yo le voy a seguir pagando y listo, es la misma interpretación. La pregunta que está en entredicho de alguna forma es, nosotros estamos dispuestos a dialogar porque creo que es parte del principio de la democracia, pero con resultados. O sea, ¿para qué vamos a dialogar si es que los resultados van a seguir siendo los mismos? O sea, le digo, vea, simple, ¿no? ¿Qué ha mejorado? Acceso a crédito. El gobierno dice que hay, usted va al banco y la corporación financiera Puede ser o que los le presten. bancos. El punto es en qué No, condiciones. ni siquiera eso, porque vea, el crédito emprendedor, para que usted le presten como emprendedor tiene que tener balances positivos de algunos años atrás. La tasa de interés sigue siendo de usura, ¿por qué no bajan? ¿Por qué seguimos protegiendo a los mismos grupos de siempre? Usted va a pedir un préstamo siendo microempresario y la tasa referencial del Banco Central es del 25%. No puede ser, sigue No. siendo usura. Sigue siendo difícil. Por eso digo, Entonces, ¿en qué condiciones? Ahora, La garantía, etcétera, ¿no? Ujú. ¿por qué se habló al principio? Ministro Pablo Campana. 9.000 millones de dólares en inversión. Ujú. ¿Dónde está? Eso ¿Cuál? nosotros hemos hablado con el ministro Campana y claro, entendemos que los contratos de inversión, Francisco, ya hay información oficial, no superan los 200 millones de dólares, es decir, aquellas empresas... 200. Sí, en realidad Oigan, que eran 9.000 millones ya comprometidos. que Estoy han hecho hablando en inversión. serio. Ahora, nuestra preocupación siempre fue esa. Decimos, bueno, ¿De dónde? ¿por qué no activamos la economía si hay inversiones? Y hay anuncios como lo que ya sabemos cuando estuvimos presentes en el tema de los TBCs, que la mayor inversión que recibe el país es de México. Eso ya lo sabemos. Y ha sido una inversión históricamente de algunos años, no de ahora. Hay un traspaso de manos, digamos, en algunos grupos. Y lo otro, cuando les preguntamos de dónde vienen las inversiones, eran inversiones que estaban programadas, ampliación de la planta, cambio de locación,
¿cuánto de eso genera nuevos empleos? O sea, ahí están los indicadores, no los decimos nosotros, lo dice el mismo Instituto de Estadísticas y Censos. Claro, ese es el otro Entonces, punto. ¿por dónde van? El compromiso, una vez que se les perdonó los 4.500 millones, era que del sector productivo venía el empleo. Ujú. Bueno, han votado 11.800 a la calle hace un mes. Ujú. La propuesta es 160.000 a la calle. ¿Por qué el sector privado no da empleo? Imposible. Eso es, A ver, no. esa es la ¿Cómo famosa les digo? fórmula, ¿no? Ustedes se comprometieron, ustedes, todos los que se sentaron, Sí. se reunieron, recibieron el beneficio, ustedes se comprometieron a dar empleo. ¿Por qué no pueden dar empleo? Francisco, la fórmula es bastante simple. Nosotros como pymes, que somos un segmento, bueno, hay que entender, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos las pymes? Las pymes salimos, producimos, tenemos generalmente capitales de trabajo, hemos ido o adquirimos conocimientos por voluntad propia en otras industrias más grandes, sacrificamos el capital y decidimos emprender, nacen de emprendimientos. Son economías que muchas de esas ahora que se conocen nacieron como economía popular y solidaria y fueron creciendo, se desarrollaron su pequeña industria y su mediana industria. Entonces, ese es un segmento que es del 95%, es decir, la mayoría del Ecuador somos pymes. Ahora, ¿qué hacemos las pymes? No es que no queremos emplear, el 67% de nuestras industrias son familiares. Nosotros no queremos desemplear, no podemos. ¿Sabe lo difícil que es decir a un familiar cercano, gracias, no te puedo seguir empleando porque eres mi familiar? A menos de que te vayas. Exacto, pero tengo que reducir costos. ¿Por qué? Porque Conozco ese drama. es terrible, ¿no es cierto? Entonces, primero. Segundo, a ver, todo esta serie de beneficios, etcétera, que dicen, termina en una disminución de empleo ya del sector público real. Esa disminución del sector público termina impactando directamente a las pymes. Mientras menos consumo se genera, menos posibilidad de crecimiento en las ventas. Mientras menos ventas existe, más desempleo. Es decir, es un círculo vicioso. ¿Cómo nosotros vamos a absorber una capacidad que no la tenemos? Porque las ventas no existen. Igual han disminuido, mi estimado Francisco. En estos últimos 6 meses nosotros reportamos indicadores entre un 8 y un 11% de disminución en las ventas reales, por falta de activación en el consumo. ¿Eso en cuántos millones se traduce? Sabe que el cálculo no tengo a la cabeza, pero lo que sí le puedo decir es que de esto significa que aproximadamente un 8% igual de las empresas pymes han ido cerrando. Entonces, si eso hacemos un cálculo es un poco más complejo. Entonces, hay desempleo en el sector público, hay desempleo en el sector privado, hay precarización del empleo en el sector privado y en el sector público. Hay estos nuevos, usted revise los datos oficiales, el tema de emprendimientos por necesidad, somos el país con emprendimiento por necesidad más alto de la región, pero también de algo que estaba pululando, que es el comercio informal. Y tenemos mucha gente que está dedicada a esos mecanismos de subsistencia. Entonces, esa es la realidad. Ya, sí, ese pero es una el realidad diagnóstico. demasiado cruel como para asimilarlo, para aceptarla. Así es. Pero puede traducirse en un fracaso del gobierno, pues. Puede Lo que me está traducirse. diciendo es un fracaso del gobierno con el manejo La del política sector privado. económica para nosotros es totalmente clara, ¿no? El tema de que Totalmente claro en qué. en la economía de carne y hueso, yo les digo simplemente, cuando usted va y pregunta a los empresarios de nuestro segmento cómo si han crecido, no han crecido, qué expectativas tienen, si han hecho inversiones. No. Por Dios, yo les pido, en serio, porque creo que tenemos que apoyar al país en general, independientemente de cuál sea la bandera económica, somos ciudadanos ecuatorianos. Si el país necesita nuevas inversiones, invirtamos. Yo les pregunto a los empresarios a los que representamos, por favor díganme si ustedes han invertido o quieren invertir. O han podido. Y no hay cómo. El diagnóstico es ese, ¿no? Dicen, ve, imposible, yo estoy manteniendo lo que tengo, estoy tratando de buscar nuevos mercados, estoy tratando de mantener a mi gente, pero generar nuevas inversiones es muy complejo. Entonces, ¿nosotros qué decíamos? Perfecto, si vienen esta fórmula de cálculo en donde dicen, vamos a dar liquidez a ese segmento empresarial que es más grande, estas grandes industrias, estas multinacionales, aquellas que ven los indicadores del riesgo país, pues, y que digan con el pretexto de las inversiones extranjeras, que vengan y se afianquen aquí en el país, y que digan, mira, voy a abrir nuevas plantas, y voy a generar nuevos empleos, y voy a generar encadenamientos productivos, y las pymes vamos a poder ser encadenadoras de este proceso productivo a través de una integración hacia adelante con estas grandes industrias. Pero ¿dónde está?
No lo tiene. Me preocupa algo más y es el hecho de que la producción en el Ecuador haya disminuido a tal grado que en este momento no sea un mercado atractivo ante el mundo y por lo tanto no tiene inversión. Por eso, por no ser un mercado que ni produce ni consume. A ver, Exacto. Es un mercado pequeño, les decía, a ver, siempre lo ha sido. un mercado pequeño, el nivel de consumo ha disminuido, por supuesto. Toda la gente andamos en una época de recesión, es la verdad. Y ahorrando lo que se puede ¿Por y qué no no se activando el refleja consumo. eso en el discurso del gobierno? Lo que pasa es que el enfoque es distinto. El enfoque económico, a ver, si antes teníamos un enfoque basado en una inversión pública que permitió dinamizar la economía, Y que es ahora totalmente censurada cuando en realidad ahora no un existe. aporte. Exacto, ahora no existe, la inversión pública fue disminuyendo pretexto de todos estos temas de cambio del modelo económico. Entonces, claro, pasar de este modelo de inversión pública a un modelo de inversión netamente privado requiere años, Francisco, muchos años. No es de la noche a la mañana. Y pretender que el sector privado absorba las plazas de empleo que deja el sector público es imposible. Pretender que a partir de todas estas inversiones podamos activar el empleo, eso es lo que estamos viendo. Si los indicadores hablan por sí solos, creo que no pudieron tapar más. Por eso dicen que, claro, vea, hemos disminuido el pleno empleo. Sigue siendo desempleo. O sea, no es, si analizamos los datos reales, es gente que está sobreviviendo. Vea, nosotros recibimos en nuestro gremio carpetas todos los días pidiendo empleo. Pidiendo empleo. Todos los días. ¿Y por Van qué a no- dejar. Oiga, ¿y por qué no hay una bolsa de empleo? Tenemos una bolsa de empleo, el problema es que no hay demanda. Ah, Nos quedaríamos solo en la oferta y no en la demanda. La demanda ha contraído. Hay ciertos segmentos que se activan, ¿no? Que, como usted comprenderá, cuando hay un incremento en las ventas en algunos sectores se demanda más Navidad puede personal. ser un ejemplo, rosas puede ser en tiempos de enamorados o Día de la Madre, Exacto. etcétera. Ya, Temas hasta de ahí. Navidad, ahora en épocas estudiantiles, hay ciertos segmentos, por ejemplo, las industrias de servicios turísticos, etcétera, ¿no? Ya, no tengo una política económica clara, no tengo un beneficiario directo en el sector mediano y pequeño de la empresa, No. no tengo trabajo, no tengo posibilidades de inversión. Y a todo eso, las condiciones del Fondo Monetario Internacional impuestas al Ecuador, ¿qué sentido tienen? Nosotros ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Cuál es Nosotros su hicimos un perspectiva análisis, frente al ¿no? acuerdo? Como Cámara Nacional de la Pequeña Industria, hicimos un análisis precisamente de la carta de intención y nos preocupaba muchas cosas. Entre esas, una de esas es a dónde va destinado los recursos por la misma carta. Ujú. Y usted dice, sí, es interesante. Va al sector social, sí, va al plan Casa Una Vida, Casa para Todos, al plan Mis Mejores Años, al plan, no sé ni los nombres. Pero están enfocados a un plan que sigue siendo un modelo de asistencia social y que no estamos en desacuerdo, por supuesto. Pero con eso vamos a activar la economía. No, abiertamente no. Es simplemente... No sé qué empleo crea. Es tener a un segmento de la población y a ese imaginario social Atendido. con el discurso de que se está atendiendo a los sectores más vulnerables. Para eso Pero no debimos haberle pedido el préstamo al resto, fondo, exacto, entonces, ¿a dónde está destinado el tema? Lo uno, lo otro. Vean, esta fórmula no es, no estamos nosotros diciendo que tenemos la esperanza de que funcione. Es histórica. Lo que se trata siempre es de tener modelos de ajuste que beneficien a un segmento, a ese segmento que teníamos políticas distintas. Ahora, simplemente con esto lo que están haciendo es mejorando hacia arriba, los ricos más ricos, los pobres más pobres. No le veo otra fórmula. Que nos demuestren y nos digan, a ver, ¿en dónde en realidad estas políticas de ajuste han funcionado? Es que hay que sanear la casa a muchos empleados públicos. Sí, sí, de acuerdo, ok, vamos a hacer una reducción. Pero limitar la inversión sigue siendo una fórmula. Ahora ya hablamos de reformas laborales, vea. Sí, es interesante, pero ¿qué le digo? El empresario lo que quiere es maximizar su utilidad. Y las industrias, pymes, empresas familiares maximizamos la utilidad en conjunto con las familias. Pero si vamos a tener una política de restricción laboral en donde nosotros sí hemos propuesto temas alternativos, sí, por supuesto. Ojalá se puedan emplear a nuevas personas con modalidades distintas de trabajo, sí, pero que genere empleo, pero que no se disminuya las condiciones ni tampoco los contratos actuales.
Porque ahí vamos a precarizar el tema laboral y eso no estamos de No, acuerdo. ya lo tienen precarizado, dicho Así es. sea de paso. O Así sea, lo que se busca es legalizar la precarización, la ilegalidad, la informalidad. Ya. Frente a todo eso, oiga, dispense, ¿y así piensan acudir ustedes al segundo llamado? No nos han llamado. Ah, ¿todavía no? No. Creo El que es porque señor, estamos... a ver, veo el dato de la prensa el día de hoy, de la gran prensa, entre comillas, que han recibido más de 1000 propuestas ya el gran acuerdo nacional del señor vicepresidente. Es que debe ser parte de las 1400 que no se han concretado. ¿Qué le puedo decir? Y propuestas lo que más hay en el país, pues, o sea, Francisco, toda la gente va a querer proponer, porque eso siempre hay. El problema es qué se va a hacer con esas propuestas. Esa es mi preocupación, es volver a dialogar para decir que estamos construyendo un proceso participativo y dicho sea de paso, de diálogo, y que este diálogo va a tener resultados. Hagamos una veeduría al proceso de diálogo, para que efectivamente lo que se proponga, oiga, tampoco todo lo que se proponga tiene que ser aceptado, por supuesto que no, pero aquello que tenga lógica, que vaya avanzando. Si son temas, nosotros nos hemos, solo con esto le digo cómo es la realidad, hemos pedido al gobierno nacional, a los ministros, al presidente, no de ahora, de siempre, bajen las tasas de interés. Claro. Reúnase la Junta de Regulación Monetaria y baje la tasa de interés. Y yo creo, y estoy hablando muy en serio cuando digo esto, yo creo que a la propia banca le interesa tener una tasa de interés más baja porque tendría clientes, ellos lo saben, pero ¿por qué no lo enfrentan de esa manera? Es que dicen que el costo del dinero es más caro. Entonces, bueno, chévere, como es más caro y nos tienen invadidos a nosotros de producto importado, como productores nacionales, porque dicen que no somos competitivos. O sea, el pretexto es, vengan, pues compitan ustedes pymes, porque tienen que competir en un mercado, una libre economía, sí, mercado, y pero todo el ¿cómo tema. con Pues esas- compitamos con la banca china, pues. ¿Por qué no traemos capitales chinos? No, sí, hay medido. A 2, 3%, para que presten, para que usted a mí nos presten plata, en vez de estar yendo a la banca privada. Eso sería ¿Por qué no? posible, ya. Entonces le digo, claro, pero a nosotros sí, al sector productivo sí nos obligan a competir en similares condiciones con manos de obra más cara, con temas de inseguridad tributaria, etcétera, que es sumamente complejo. Ese producto importado a la larga lo que hace, digamos, la preferencia al consumo, no es que estamos en desacuerdo, si puede comprar algo que sea importado y más barato lo va a hacer. Termino, no puede ser tan negativo el panorama como para que en este momento no se puedan volver a sentar y no encontrar una solución. Nosotros somos ciudadanos ecuatorianos, no tenemos offshores, invertimos aquí, trabajamos aquí y nos sentaremos a dialogar las veces que sean necesarias. Obviamente cuando recibamos el llamado del gobierno al diálogo y con esa condición, porque ¿sabe cuál es el otro problema, Francisco? Nosotros... No me añada más. Sí, o sea, nosotros representamos a gremios y nos debemos a esos gremios. Y esos gremios nos dicen, oye, ¿qué sacamos de todo este diálogo? El gobierno dijo, vamos a tener parques industriales, cambió la ley para que no solamente sean sedes, sino parques industriales. ¿Qué beneficio asociativo conseguimos? Oye, hay apoyo para generar procesos de encadenamiento, va a haber asistencia técnica, un sistema de laboratorios, hemos hecho convenios con Japón para que vengan a darnos unos cursitos de robótica, cualquier cosa, sí, a eso voy. Dicen, a ver, nos sentamos, dialogamos, proponemos, porque no nos olvidemos, el diálogo nacional en su primera instancia fue muy participativo, e inclusive los mismos gremios participamos convocando a nuestra gente en bases a nivel de todo el país. Resultado. ¿Y qué sacamos con el diálogo? Ahí Nada. están las propuestas. Si le digo, revise las 1400, yo les puedo, el primer día que me convoquen al diálogo, prometo, les voy a llevar, ahí están no me acuerdo cuántas son, 350 creo nuestras. Tomen, ahí están las propuestas. ¿Qué han hecho? Parques industriales, no hay política pública. Crédito, no hay política pública. El Fondo Nacional de Capacitación sigue siendo presupuesto general del Estado y antes era y es del 0.5 el aporte patronal, casi el 1. ¿Dónde están? Entonces, a ver, discutamos cuando le decimos, a ver, señor gobierno, sentémonos en la misma mesa, pero mi propuesta va a ser, nos siguen cobrando el aporte patronal que va al Fondo Nacional de Capacitación. Devuélvanos. No hay plata. Entonces, bueno, ¿en qué dialogamos?
le vaticino un nuevo fracaso al señor vicepresidente. Sí, El primer diálogo fue un fracaso. Solo sirvió para perdonar a 20 grupos empresariales en este país 4.500 millones en deudas. Lo demás no sirvió para nada y lo que viene tampoco. ¿Saben por qué? Y ya la respuesta la tuve el día miércoles o jueves de la semana pasada en un diálogo del señor vicepresidente en una emisora capitalina. Cuando dijo, el presidente Moreno, una vez que llegó al poder, decidió cambiar su proyecto político por la realidad del país y dejó de lado el proyecto político. Bueno, este es un gobierno sin proyecto político, o está aplicando el proyecto político de sus rivales, y para eso no fue elegido. Cristian Cisneros, presidente, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Industria y la Media Empresa. Señor, siempre bienvenido. Gracias, Francisco, para mí un gusto y esperemos que brille luz para el país en medio de esta oscuridad. Estamos en el